Nos vieron pequeñas cuando éramos gigantes, de Adrián Silisque. Juliana y Mercedes. Vagamos 2 días más por esos pantanos, errantes como fantasmas, envueltas en una espesa y pestilente niebla. ¿Para qué seguir? Tiene que hacerlo por sus hijas, trataba de reconfortarme doña Anastasia. Son ellas las que la necesitan ahora. El sufrimiento de doña Anastasia era tan real como el mío. Ella también había sido como una madre para Manuelito y Mariano, y a ella también la muerte le había arrebatado a su esposo e hijos en las minas. ¿Para qué seguir? Una tarde, ya vencidas por el cansancio, vimos lo que pensamos era una aparición. De repente 2 figuras brotaron de la niebla, montados sobre caballos negros, cargando fusiles como los ángeles arcabuceros en la catedral. «Bendito San Santiago», gritó doña Anastasia, y se hincó de rodillas, persignándose 3 veces. Yo me arrodillé también, no por devoción, sino para ocultarme entre la maleza, y nos quedamos quietas, sin fuerzas para huir ni para atacar. A medida que se acercaban, fuimos descubriendo que no se trataba ni de San Santiago ni de ningún otro santo. Tampoco eran ángeles arcabuceros o demonios, sino sencillamente 2 hombres. «Manuel, Juan». Me levanté no sé con qué fuerza y corrí a abrazarlos. Manuel me sujetó y trató de calmarme. «Los niños, Manuel, los niños», grité tratando de evitar las lágrimas. «¿Dónde están?». No supe qué responder. «¿Por qué no están con vos?». Manuel miró a doña Anastasia y ella también agachó la cabeza y guardó silencio. «¿Dónde están los chicos, Juana?», insistió, tal vez presintiendo lo ocurrido. «Tuve que enterrarlos», grité por fin con un dolor que me despedazaba el vientre. Lo lamento. Manuel cerró el puño y fue la primera vez que creo que de verdad quería pegarme, castigarme de alguna manera. Sin embargo, Juan lo sujetó y Manuel le respondió con una piña, y luego otra, y Juan no se opuso. Dejó que Manuel lo golpeara, como si entendiera que cada puñetazo era en realidad el grito desesperado de un padre clamando por sus hijos. «Todavía quedan las mujercitas, don Manuel», chilló doña Anastasia. Y con esto, Manuel terminó cediendo y aún, conmovido, dejó que Juan lo abrazara. Cuando volvió la calma, Juan aprovechó para darnos agua y comida, mientras yo les contaba sobre la traición de Bartolina Loaiza. «Seguramente ha ido al rancho de los Quipildor», dijo Juan. «Es lo único que hay por aquí cerca». «Hace rato que los Quipildor se vendieron a los godos», comentó Manuel. «Algo han de saber». Aunque con prisas, el camino hacia el rancho de los Quipildor fue silencioso, cargado de dolor y pesadumbre. Mis pensamientos se mezclaban con los ruidos de la selva, que era un manto uniforme, tejido con los chillidos de algún mono, con el ulular de los búhos o el croar de las ranas del pantano. ¿Cómo iban a seguir nuestras vidas después de rescatar a nuestras pequeñas? ¿Íbamos a seguir luchando? ¿Tenía algún valor aquella maldita guerra? El bosque se fue abriendo hasta que por fin, después de varios días, volví a ver la luz del sol en todo su esplendor, y un poco más allá un rancho protegido por 4 soldados realistas. Permanecimos escondidos detrás de unos arbustos mientras Juan averiguaba lo que sucedía en el interior de la casa. Al rato volvió con las novedades de que, en efecto, las niñas se encontraban allí y que Bartolina Loaiza andaba en ciertos asuntos, nada más y nada menos que con Aguilera, el perro favorito de Nieto. Cuando Juan informó el número de soldados, como 13, Manuel se levantó y sin siquiera mirar a los lados, atravesó los arbustos y caminó directo hacia el rancho. «¡Manuel!», le susurró Juan. «Son solo 13», respondió Manuel. Al advertir su presencia, los soldados le ordenaron que se detuviera, pero Manuel siguió avanzando como un toro enfurecido, como una bestia a la que han arrebatado sus cachorros. En vano sacaron sus sables, porque antes de que pudieran defenderse, Manuel ya había acabado con ellos.
Entonces nos unimos a él, Juan con su espada y doña Anastasia y yo con palos y un hacha que encontré en el patio. Los soldados que se hallaban en el interior salieron dando voces y arremetieron con furia. Lejos de sentirme débil, me sorprendió la fuerza con que se apoderó de mí en ese momento e hizo que, de un solo hachazo, le reventara la cabeza a uno. Así fuimos acabando con ellos hasta que Aguilera y otros 3 salieron con los fusiles cargados. Vaya, vaya, pero si no es otro que Padilla, dijo Aguilera con tono burlón. Y ante un gesto los 3 soldados dispararon contra Manuel. ¡Papá!, gritó Mercedes desde el interior. Manuel logró esquivar los disparos arrojándose detrás de una pila de leña y nosotros, aprovechando la demora que provocaba la descarga, nos lanzamos contra los malditos. No dejamos ni uno vivo, salvo Aguilera y Bartolina Loaiza, que habían huido por entre la maleza. Los pantanos se encargarán de ellos, aseguró Juan. ¡Mamá!, gritaron mis pequeñas al verme, y corrí a liberarlas de sus ataduras. Cuando las tuve entre mis brazos sentí tal calor y fragilidad que le di la razón a doña Anastasia. Tenía que seguir viviendo para proteger a mis hijas. No te olvides de Pongo, madre, dijo Mercedes, antes de largarnos de ahí, indicando mi sable sobre la mesa. Después de varias jornadas, llegamos a Pitantora, un pueblo donde residían muchos españoles ricos, pero que habían elegido oponerse al yugo que la corona imponía sobre los indios. ¿Qué clase de cristianos seríamos si no ayudáramos al prójimo?, dijo don Justo al recibirnos, y al notar el estado de mis pequeñas, tomó a Juliana entre sus brazos y mandó llamar al curandero. Si tan solo buena parte de los españoles hubiesen mostrado la mitad de la compasión de don Justo, nunca nadie se habría levantado contra ellos. Cuando el Yatiri terminó de revisarla, anunció lo que no estábamos preparados para oír. Tanto Juliana como Mercedes se hallaban en grave estado y solo un milagro podría salvarlas. Dígame que se van a curar, le supliqué. Lo que estas almitas dijeron no lo había oído nunca, murmuró el curandero. ¿Se van a curar o no?, gritó Manuel, rechinando los dientes. No quieren curarse, respondió el Yatiri. Dicen que han visto demasiados males y que van a morir en señal de sacrificio. ¿Sacrificio? ¿Pero de qué carajos estaba hablando el curandero? ¿Por qué no las dejáis descansar?, sugirió don Justo amablemente. Y vosotros también, procurad recuperar fuerzas. Apenas había empezado a asimilar la verdad. Apenas había empezado a aceptar que mis hijos, Manuelito y Mariano, ya no estarían entre nosotros y que no los iba a volver a ver nunca más cuando el Yatiri auguraba la próxima muerte de Juliana y Mercedes. ¿Qué clase de vida es esta? No lo olvides. Manuelito, Mariano, Juliana y Mercedes. Uno cada año los parí. A pesar de los esfuerzos del curandero, que incluso llegó a meterse en el mundo de los muertos para averiguar si nos habían echado algún gualicho, 2 días bastaron para que la enfermedad acabara con mis pequeñas. Ni los sacrificios de cuyes ni de llamas recién nacidas fueron suficientes. Es esta guerra maldita, fue lo único que dije. De un solo manotazo, Manuel tiró todo lo que había sobre la mesa y se marchó. Yo, en cambio, ya no sentía ningún dolor. Estaba muerta, aunque seguía viva. Y me preguntaba para qué seguir así. La vida se había roto, mi vida se había roto. Y si la familia se compara con un gran árbol, alguien había tomado las ramas más jóvenes y las había reducido al polvo, convirtiéndonos en un tronco seco y estéril. Con la ayuda de doña Anastasia y de algunas vecinas, preparamos los cuerpos aún tibios de mis niñas. Me acordaba de mi hermana Rosalía, quien seguramente ya se había casado y parido 2 o 3 hijos.
pero los suyos estarían resguardados en sus cálidos hogares, como todos los hijos de las damas chuquisaqueñas. Tendrían una crianza prolija y aprenderían a leer y a escribir con los curas o monjas, y más tarde podrían llevar una vida próspera. Pero todo eso, incluso la vida misma, les había sido negada a los míos. 3 días duró el velorio, y durante ese periodo numerosas familias se fueron acercando a Pitantora para brindarnos su apoyo y acompañarnos en nuestro dolor. Los cajones los había comprado don Justo y las hojas de coca fueron donadas por otros españoles. En una de esas noches, Manuel terminó de quemar un puñado de hojas de coca y se sentó al lado de Juan. Dime, Juan, tú que eres poeta, ¿para qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué luchamos si no es por los que amamos? Y si eso que amamos nos es arrebatado, ¿qué razón nos queda? ¿Qué culpa tenían estos niños? ¿Haber nacido era toda su culpa? Tal vez se trata de morir para que otros tengan vida, respondió Juan. Tal vez estos son tiempos de grandes sacrificios. Fue entonces cuando comprendí mi verdadera misión. Ninguna victoria iba a devolverme a alguno de mis hijos, pero aún quedaban muchos otros hijos por proteger. Y juré, al pie de los ataúdes, que por cada hijo de esta tierra que muriera a manos de los españoles, yo me cobraría la vida de 3 de ellos.